santo. Gloria al Señor. Al eterno Elohim que vive por los siglos de los siglos. Amén, amén. Ya estamos aquí en vivo, transmitiendo desde Miami. Queremos saludar a todos y bienvenidos al Ministerio Despertar la Torá. Saludos, gracias hermanos, por estar con nosotros. Tenemos un tema súper precioso, súper lindo, porque viene del reino, tiene que ser lindo. Amén. Entonces queremos agradecerle por su asistencia primeramente y queremos saludar a las personas a diferentes partes del mundo. Nuestros hermanos que están en Nicaragua, dígame que tenemos la camarógrafa haciendo señas. ¿Qué necesita? Ok. Así que les saludamos a todos, sean todos bienvenidos aquí a la casa del Señor y que el Eterno les guarde y les bendiga. Hoy estoy aquí con mi amado hermano Alberto Sánchez, que vamos a tocar el tema Shalom sobre Leculam. el Shabbat. Amén. Hermano Alberto. Oye, es un tema que yo quiero que este tema, en vez de traer división, hermano, el propósito de nosotros es que traiga regocijo. Amén, por ¿Verdad? supuesto. Porque Shabbat es una fiesta donde nosotros nos regocijamos con el eterno Elohim. Y eso es lo que queremos que ustedes y que nosotros quitemos esa pared de medio que ha creado el hombre para que seamos uno solo, ¿verdad? Entonces queremos que tanto los que nos miran como nosotros nos pongamos todos de acuerdo. Porque la palabra dice claramente que para que dos personas puedan caminar juntas, tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Así y cuando es. habla de caminar y ponerse de acuerdo, dice que ponerse de acuerdo es el camino y la Torah. Entonces, no va a ser nuestro pensamiento, ¿verdad, hermano Oscar? Así es, como dice Pablo, una sola cosa, es la palabra. Y eso es lo que queremos ir, a la raíz de todas las cosas. Nosotros, nuestra intención no es adoctrinar, al contrario, nuestra intención es enseñar y, como dice la palabra Torah, instruir. Para que usted mismo crezca en amor, paciencia, benignidad, dominio propio. Y para que usted tenga el fruto de esa obediencia, ¿verdad, mi hermano? Amén, mi hermano. Y lo que estamos aquí compartiendo es palabra, es lo que está escrito en todo el rollo desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano Alberto. No es algo que ha sido de algún tipo de tradición, tanto como nuestros hermanos judíos, como nuestros hermanos cristianos. Estamos yendo a lo que es las raíces hebreas de nuestra fe, hermano Alberto. Así mismo, queremos que todos volvamos a lo que era desde el principio, como Amén. dice Juan, desde el principio. Vamos a ir al principio, cómo se desarrollaron todas las cosas y aparte cómo se desarrollaron, cómo fueron establecidas. Queremos que tengan en cuenta de que todo fue establecido por Hashem, ¿ok? Y si Él lo establece, nada lo puede remover. ¿Quién es Hashem? Hashem es lo que conocemos como Dios. No, nosotros no tratamos de no utilizar esa palabra, si la utilizamos para enseñanza, para que sepan a quién nos referimos. Pero cuando decimos Hashem, quiere decir Dios, Abba, el Padre. El Todopoderoso. El Todopoderoso, cuando nos referimos a Hashem. Y a su Mesías, que es Yeshua, su hijo amado, ¿verdad? Amén. Entonces, la enseñanza de hoy es muy, muy, muy linda. Y queremos que usted tome tiempo, agarre su Tanakh, su Biblia, agarre papel y lápiz, porque no todo el tiempo va a poder digerir las cosas de una vez. La Torah dice que toma tiempo en meditar en esa palabra para que pueda ser digerida. Claro. O sea, no de una vez. En este momento, tomarla, la va a poder digerir o la va a poder procesar. Toma tiempo. Todo toma tiempo. Es muy importante que, como cualquier aprendizaje, vamos poco a poco para que vayamos edificando sobre la base, obviamente, que es la Torah. Y de esa manera podemos seguir nosotros creciendo en conocimiento, que es gracia, de acuerdo a las Escrituras, pero poco a poco. Muy bien dicho. Así es que vamos a entrar en materia. Vamos a tocar hoy lo que es el día de reposo, vamos a dar la conclusión de este tema. En la primera porción tocamos lo que es el mismo Shabbat, pero en lo que es el Tanakh, lo que es llamado Antiguo Testamento, que de antiguo no tiene absolutamente nada, porque hay muchas cosas que no se han cumplido. Está vigente. Entonces ahora queremos entrar solamente a lo que es el nuevo pacto como base, ver lo que nuestro Mesías hizo, nuestro Maestro, a ver si es que Él vino a instituir algo diferente, hermano Alberto, sobre el Shabbat, sobre el día de reposo, o es que Él lo quebrantó. No, absolutamente no. Es más, yo quiero que leamos como introducción una frase, porque nos han inculcado que el Mesías vino específicamente para abolir la ley, ¿verdad? Así es. Pero sin embargo, hermano Oscar, cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 3 al 4, él dice lo contrario. Sí. Él se manifestó para
quitar el pecado, no la ley. Claro, Él vino a abolir lo que es la ley de muerte y pecado, que hoy vamos a estar tocando, obviamente, más adelantito, y vamos a darle su verdadera interpretación a una epístola que se ha malinterpretado y que nos han enseñado de que Él vino a clavar la ley de Moisés en el madero, hermano Alberto. Por lo que entonces estaba diciendo, hermano, entonces, ¿hay diferentes tipos de leyes? Claro, por supuesto que hay diferentes tipos de leyes. Romanos 7, solamente si usted empieza a subrayar los diferentes tipos de leyes, habla hasta de 7 diferentes leyes que Él mismo las explica. Así que no podemos nosotros tomar la palabra ley o la palabra nomos que está en el griego, en el Nuevo Pacto, que se refiere estrictamente a lo que es la ley de Moisés, porque también aplica la ley de los hombres, hermano Alberto. Exactamente, y eso es lo que queremos que entiendan. Nosotros queremos primeramente derrumbar todo argumento que ha sido impuesto por tradición, por religión, por cultura, y empezar desde abajo, desde la base. El Mesías nos dijo claramente de que nosotros teníamos que empezar con la piedra angular. ¿Y qué es la piedra angular, hermano? Él mismo es la piedra angular, donde todo el edificio va a ser construido sobre esa piedra, esa piedra de ángulo. No podemos agarrar otro tipo de piedra o hacerlo en otro tipo de edificio, porque entonces no vamos a obtener el beneficio que queremos. Y tanto ustedes como yo tenemos una sola meta. Primeramente, ser bendecido por Hashem, y segundo, ser parte de su pueblo. Amén, amén. Tenemos personas que aman al Señor con todo su corazón, igual como nosotros. El Señor está trayendo de diferentes denominaciones al creyente a sus raíces hebreas. Después de todo, nuestro Mesías y su Mesías es un judío de la tribu de Judá y viene a practicar la ley de Moisés cuando regrese, y está vigente. Él lo habló claramente. Vamos a entrar ahora mismo en lo que es el tema. Amén. Queremos saber si Yeshua o Jesús, o en inglés Jesus, vino a quebrantar el Shabbat, porque leemos en algunas porciones que los fariseos lo apuntaron de que Él estaba quebrando el Shabbat. Entremos ahora mismo, y la primera pregunta es: ¿qué dice el Mesías sobre el Shabbat? Vamos a ir a una porción del Nuevo Pacto en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 23. Marcos 2:23, y vamos a leer ahí mismo qué dice el maestro sobre lo que es Shabbat o el día de reposo. Y la palabra dice así: aconteció que al pasar él por lo sembrado un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les contestó, el maestro los queda viendo, me imagino, y les contesta y le dice: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. En ese momento el maestro está diciendo algo muy especial y muy contundente, hermano Alberto. Y profético. Por supuesto, siempre hay profecía. Amén. Nunca leíste. ¿Qué les está diciendo ahí? Lo que nos pasa a nosotros, mi hermano. Que nosotros solamente atendemos a lo que nos dicen, pero no tomamos el tiempo para estudiarlo y escudriñarlo. Es más, Pablo se asombró, porque a Pablo no es que no le gustaba que contendieran. Sí, a Pablo le gustaba que la gente contendiera con él, como los de Berea. Dice que de todas las partes que él fue, el público que más le gustó fue los de Berea, porque no le creían a él. Iban a la escritura. Oh, sí. Entonces, esa fue la parte que le llamó la atención a él. No es que le dijeran: wow, qué palabra tú tienes, tienes razón. Pablo a esa persona no la quería cerca de él, porque esa persona lo iban a seguir a él y no al Mesías. Y el propósito de Pablo que quería era que siguieran al verdadero Mesías, no a él. Y cuando los de Berea se levantaron y dijeron: ¿sabes qué? Tenemos que escudriñar para ver si lo que tú dices es verdad. Exactamente. ¿Y a dónde fueron? Sí, se fueron de misioneros en Hechos 17. Lo vemos que salieron a hacer misiones. Porque escudriñaban las escrituras. Y cuando hablan de escritura, ¿a qué se refiere exactamente? Se refiere a la ley y los profetas. Exactamente. Porque no había otra, no existía. Tenemos que ser precisos, porque muchas personas tienen el pensamiento de que escritura se refiere al Nuevo Testamento. Exacto, no. Cuando en la escritura se habla de palabra, cuando se nos menciona la palabra, se habla exactamente de la Torá, y si vamos más específicos se llama el libro de Devarim, porque ese libro se llama las palabras, y es el resumen de toda la Torá. Entonces cuando nuestro Mesías dice:
Y estas palabras que os mando hoy, está hablando de Devarim, y de ese libro de Deuteronomio, sí, es específico. Y cuando habla de las escrituras, solamente se refieren a la ley y los profetas. Así es, mi hermano Alberto. Aquí vemos que el maestro empieza a decirles a ellos, nunca leíste, de una manera contundente, fuerte, con autoridad, como él habla. Y empieza a hablar sobre el relato que sucedió en 1 de Samuel, capítulo 21, cuando el rey David venía huyendo del rey Saúl, porque Saúl lo quería matar. Entonces él llega al sumo sacerdote Abiatar y le dice, mira, tenemos hambre, mis hombres y yo, ¿tienes algo de comer? Tienes 5 panes. ¿Qué son 5 panes? Los 5 panes se refieren a la Torá. Se refiere a la Torá, los 5 libros del Pentateuco. Del Pentateuco, los 5 primeros libros que aparecen en Para que vayamos conectando todo lo que se está diciendo. Le dice, ¿tienes 5 panes? El sumo sacerdote le dice, no, los únicos panes que tengo son los panes de la proposición que se cambian todos los Shabbat. Amén. Que se renuevan. Se renuevan claramente y son 12 panes. Entonces le dice él, pues bueno, consulta con el Eterno a ver si me puede dar esa comidita a mí, esos panes. Y él hizo eso hizo él. Consultó, fue aceptado de parte del Eterno y le dijo, cómete estos panes. Él y sus hombres. Y sus hombres. Y el cual no le era permitido conforme a la ley de Moshe. No era permitido, pero hay algo muy poderoso pasando ahí y ahorita vamos a ver qué fue, por qué hizo eso él. En el verso 27 podemos ver que Yeshua les dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Verso 28, por tanto el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Wow, esas palabras son tremendas. Eso es poderoso. Esa palabra es tremenda. Si me permite, hermano. Adelante. Aquí vamos a cambiar en este momento y le voy a enseñar un ejercicio para que todo el mundo lo vea, ¿verdad? En este momento estamos leyéndolo en la mentalidad greco-romana. ¿Sí? Lo voy a leer otra vez de forma greco-romana y después le voy a decir que cambia una sola palabra y vamos a cambiar el switch y vamos a ir a la mentalidad hebrea para que usted vea de qué está hablando exactamente allí. Entonces dice, y el día de reposo no fue hecho por causa del hombre, sino el hombre por causa del día de reposo. ¿Okay? Ese es lo griego, esa es la mentalidad greco-romana. Vamos a cambiar el switch, vamos a cambiar la palabra. Y la palabra hombre, vamos a cambiarla por Adán. Es que a eso mismo se está refiriendo, hermano Alberto. Ahí no está diciendo judíos. Solamente con cambiar esa palabra, usted va a ver que todo ese contexto va a cambiar y lo va a llevar a la creación. Génesis 2. Génesis 2. Entonces vamos a leerlo de manera correcta ahora mismo. Ya lo leemos de la manera greco-romana, ahora vamos a leerlo de la manera griega. Y dice así, el día de reposo fue hecho por causa de Adán. Así es. ¿Vio por qué fue hecho? Para que Adán fuera completo. Porque eso es lo que más adelante vamos a definir exactamente lo que significa el día de reposo, que no es como nos han explicado nosotros, que no es trabajo solamente y otras muchas cosas. Va mucho más allá de eso y cuando lo veamos en el contexto hebreo, nos vamos a dar cuenta de que es dejar de hacer algo. Así es, ¿verdad? Entonces fue hecho para que el hombre hiciera algo, para que lo observara. Ahí está diciendo claramente que el día de reposo fue hecho para que Adán lo observara. No para que el día de reposo observara a Adán. Así es. O sea que, y más abajo dice, porque el Hijo del Hombre es el administrador. La palabra don significa administrador o principal de lo que es del dueño. Así es. Eso es lo que significa la palabra don. Entonces ahí no está aboliendo nada, al contrario, ahí está diciendo exactamente de que, oye, esto fue establecido desde la creación. Así es. Y fue hecho para que Adán lo observara. Y más adelante dice, y yo no lo puedo quebrantar porque yo estoy puesto como ministro o administrador de ese día. Así es. Cambia toda la perspectiva, ¿verdad, mi hermano? Completamente, mi hermano. Y aquí podemos ver algo profético que está sucediendo. Les está mencionando el incidente que hubo con el rey David, aludiendo a que él les está diciendo, yo soy el hijo de David, yo soy de la raíz de Isaí, yo iba a venir, porque les está diciendo el hijo del hombre. El hijo del hombre son términos que se usan en el judaísmo y también aquí en el español lo podemos ver, que apuntan siempre al Mesías. Entonces les está diciendo, yo soy el Mesías de la raíz de David y aún yo soy mayor
que el rey David, porque aquí está diciendo que él es el administrador y el Señor del día de reposo. Exactamente. Entonces vamos a ver si realmente lo que él está diciendo aquí lo violó, porque tenemos que corroborar todo y filtrar todo por la misma palabra. Amén. Vamos a ver qué dice Levítico 19:9. Vamos a Levítico un momentito. Levítico 19:9 para ver qué es lo que el maestro está diciendo, si es algo nuevo o si es algo que él se inventó o es algo que ya estaba escrito. Amén. Levítico 19:9 al 10 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Adonai, vuestro Elohim. Cuando dice eso, está sellando lo que él está diciendo. No se puede remover. No se puede, es ni imposible. Cambiar, ni no cambiar. no se puede. Eso es un sello, una señal. Esa es la señal. Entonces vemos que está hablando algo que ya estaba escrito en la Torá, y también lo podemos corroborar en Deuteronomio 23 para verlo todavía aún más claro. Vamos a ver qué dice Deuteronomio 23:25, y dice así. Está muy bello eso, mi hermano. Para que la gente sea edificada en esta noche. Específicamente en este capítulo, después vamos a entrar para desarrollar exactamente lo que significa sábado, la palabra en sí, y si está relacionado solamente con no trabajar. 23:25 dice así: cuando entres en la mies de tu prójimo, podrás arrancar espigas con tu mano. Lo que estaban haciendo los discípulos. Todo lo que está aquí es profético, porque cuando se habla del día de reposo, es un día físico, pero también cada día significa también un milenio, ¿verdad, mi hermano? Así es. Entonces, así lo dice el profeta. Esto que es un mikra, un ensayo que estamos haciendo en ese día, es para algo que ha de venir, es una sombra de algo más grande que ha de venir, por eso se llama sombra. La sombra es un reflejo de lo que es verdadero. Entonces el Shabbat es una sombra de lo que es verdadero que ha de venir, ¿verdad? Así que es lo que habla Colosenses. es. Por cuanto no sean juzgados por comida o bebida, por día de reposo, porque esto dice claramente que todavía está establecido, dice, es sombra de lo que ha de venir, no ha sido quitado. Todavía el Shabbat es sombra de algo profético que va a pasar en el milenio. Y en el milenio es donde se va a recoger esa cosecha, ¿verdad, mi hermano? Hermano, está hablando en futuro, ha de venir. Está hablando en futuro, y lo que estaban haciendo los discípulos aquí es algo profético que iba a pasar. Así de es. que en el milenio iban a poder recoger las espigas. Así que mismo. está hablando de los creyentes, que lo iba a poder recoger. ¿Y por quién iba a ser cogido? Por los discípulos. Tremendo, ¿verdad, mi hermano? Claro. Cambia todo el contexto. Completamente. Vamos a añadir nada porque nuestro hermano, muchas de las personas piensan de que él quebrantó el Shabbat porque en ese día no era lícito sanar. Eso es lo que la tradición dice, de que la tradición cristiana dice de que en la Torá dice que supuestamente es ilícito sanar en el día de reposo. La Torá no dice eso. Claro que no. Justamente en esta parashá o estudio bíblico de este Shabbat vamos a estar estudiando Levítico 12, 13 y 14, que habla claramente que cuando una persona estaba llena de lepra, hermano Alberto, el sacerdote tenía que atenderlo, era su deber atenderlo, incluyendo ir a verlo por 7 días, a ver cómo él iba mejorando. ¿En qué día iba a ser considerado si estaba sano? En el 7º día. Todo es profético. Todo es profético. Todo tiene que ver con profecía. Él no podía ir, y cuando empezaba era una vida nueva, después del séptimo día, empezaba una vida nueva que iba otra vez de vuelta al pueblo. Si no todavía tenía que estar retirado del pueblo. Estaba fuera del pueblo, fuera del templo, no podía acercarse ni a su propia familia, no podía trabajar, no podía aislado totalmente. Aislado totalmente para hacerse un autochequeo a dónde falló él, porque había un problemita en ese creyente. ¿Y por qué tenía que estar observado? Tenía que ver si había progreso, y de esa manera... El sumo sacerdote o los kohanim, no me gusta decir sacerdote porque es una palabra mezclada. Los kohanim estaban encargados de ir y chequear si esa persona había hecho un progreso, y de si esa persona había tenido un progreso eminente,
El día séptimo era llevado al frente del sumo sacerdote, ¿verdad? Del Cohen Gadol. Y el Cohen Gadol en el séptimo día lo iba a declarar ¿qué? Sano. Pero ¿cuál era el proceso? Hay que estudiar para allá para ver cómo era el proceso en el cual se tenía que hacer un rito para que fuera considerado sano. Era un proceso. Hay muchas cosas que tenemos que decir sobre ese proceso. No vamos a caer en el proceso, aunque es muy bello, pero queremos concentrarnos en el día que iba a ser sanado. Así es. Después más adelante podemos estudiar en otro episodio el proceso que se dio en ese día, que es algo también profético. Todo es profético. Todo es profético que va a suceder, en el cual esa persona, el cual representa al hombre, iba a ser sanado. Es que todo lo que pasó en la ley, hermano Alberto, apuntaba hacia un futuro y a una restauración de un éxodo del pueblo esparcido en diferentes partes de Babilonia, que es las tierras, las diferentes partes del mundo. A veces yo me pongo a pensar, y yo medito en esta palabra. Sin embargo, sabemos que Salomón fue el hombre más sabio, conforme a la palabra, él fue el hombre más sabio que hubo, ¿verdad? Correcto. Y al final de su vida, a este hombre se le fue permitido probar todo, para que él escribiera todo lo que escribió, y con su sabiduría describir con cada letra lo que era el placer del hombre. Y él dijo claramente de que todo lo que había bajo del sol era ¿qué? Vanidad. Todo lo que el hombre puede hacer para su propia vanagloria, para su propio beneficio, dice que eso era vanidad y aflicción de espíritu. Pero al final de sus días, él le dio una recomendación a todos los hombres. La recomendación es que esto es el todo del hombre, que guarde los mandamientos de Hashem. Es que vemos que también la sabiduría que pidió él de su corazón era sabiduría humana, nunca pidió la sabiduría de Moisés. Bueno, regresando a Marcos capítulo 2, 27, vemos que el maestro refuta a estos hombres intérpretes de la Torá, y les habla con la palabra, y claramente le dice, no han leído, relevándolos nuevamente a lo que ya estaba establecido. Me lleva a pensar varias cosas, porque hemos escuchado mucha doctrina de hombres por mucho tiempo, y nos han dicho de que el Mesías era quebrantador de la ley de Moisés. Aquí podemos ver claramente por las escrituras que no lo es. Quiero ir ahora a lo que enseña la tradición de los hombres en el libro de Colosenses capítulo 2, verso 16. Colosenses 2, 16. Y vamos a leerlo. Yo quiero que usted me diga cómo nosotros interpretamos este versículo, solamente dándole un versículo aislado. Vamos a ir, Colosenses 2, 16. Dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué significa eso? ¿O qué es lo que nos enseñaban a nosotros antes, tomando versos aislados, diciéndonos, mira, esto es lo que dice la Escritura? Mire, es que otra vez, vamos a hacer el switch. Este es otro ejercicio que vamos a hacer. Vamos a cambiar el switch porque lo estamos leyendo ahorita en griego, ¿verdad? Lo estamos leyendo en griego. Así es. Ahora vamos a cambiar el switch para hebreo. Hermano, ¿algún judío le va a decir a usted que no observe el Shabbat? Nunca. Es imposible. Entonces, ¿quiénes eran los que le estaban refutando a ellos que guardaron los días? Bueno, los que eran parte del sistema greco-romano, aquellos que no se habían convertido, le estaban refutando a ellos de que cambiaron su manera de comer y cambiaron de observar días paganos para observar días que están escritos en la Torah. Pero no vamos muy lejos. ¿Pasa eso en este tiempo, mi hermano? Por supuesto que está pasando en este tiempo, y por eso traemos a colación este versículo, mi hermano, porque le están diciendo al creyente que no tiene que guardar día de reposo, que no tiene que guardar los mandamientos, que Jesús era un quebrantador de la ley de Moisés, y claramente vimos una pequeña porción nada más, pero vamos a darnos cuenta antes que se acabe esta enseñanza de que Yeshua es imposible que él quebrantara lo que es la Torá. Regresando a Colosenses, vamos a navegar en un par de minutos lo que es Colosenses 2 capítulos para darle su verdadera interpretación de lo que está sucediendo aquí. Como usted dijo, hermano Alberto, eran hombres hablando, llevando al pueblo a cometer más errores. En el capítulo 1 podemos ver que Pablo está diciéndole a la congregación
está hablando sobre la palabra verdadera del Evangelio, porque se estaba predicando otro Evangelio, el Evangelio de la circuncisión. Si no te circuncidas, entonces no es te el Evangelio puedes... de los fariseos. Exactamente, el Evangelio de los fariseos. Y también teníamos aquí estas personas de filosofía greco-romana que también le estaba diciendo lo mismo que usted me acaba de decir. Exacto, porque este es otro tipo de pueblo. ¿Por qué tú estás guardando este tipo de fiestas si tú no tienes nada que ver con esta gente? Amén. Más adelante, en el mismo capítulo, en el verso 9, nos habla del conocimiento, la sabiduría y la inteligencia espiritual. En el verso 10 nos habla del conocimiento del Eterno, el conocimiento de Dios, la Torá. Entonces, él está diciendo que hay que ser fortalecidos con todo poder, con persistencia y longanimidad. Amén. Más adelante, en el verso 15, empieza a hablar sobre el Mashiach, sobre Yeshua, que es la imagen del Eterno, del Dios invisible y primogénito de toda creación. Amén. En el verso 17, habla que Él es la cabeza del cuerpo, de las congregaciones. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. En el verso 20, que por medio de Él somos reconciliados para poder tener paz a través del sacrificio, para poder nosotros llegar al Padre y reconciliados por la cruz, por el sacrificio perfecto. Pero mire lo más interesante de todo esto, que en el verso 21 empieza a hablar de los extraños. Y a vosotros también, que eras en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente. Está hablando de otro grupo de creyentes, el creyente que era el gentil, el creyente que no había tenido ningún tipo de conocimiento de la Torá, nada, no tenía absolutamente nada. Ahora, del 21 en adelante, está hablando del gentil, hermano Alberto. Amén. Y vemos que más adelante él dice en el 26 que se está manifestando el misterio de lo que estaba oculto. Amén. Y el misterio de lo que estaba oculto en el verso 27 era la gloria del Eterno para los gentiles, que era la salvación a través de Mashiach. Amén. ¿Okay? Por medio del conocimiento. Por medio del conocimiento. Dice claramente ahí. Claro que sí. Y por medio del conocimiento y primeramente para poder llevarnos al Padre y hacer una ofrenda de paz por medio del sacrificio. Entonces está hablando de que se les está predicando a todos los hombres con el propósito de que sean perfectos. ¿Qué es perfecto? Perfecto es íntegro, tamim, personas que esto es el mismo término que se usaba para los sacrificios que se le llevaban al Eterno, que tenían que ser tamim, al igual como le dijo el Eterno a Abraham: sé perfecto, sé tamim cuando vengas cara a cara a mí. También la palabra también, hermano, para que las personas tengan una idea más grande. También la palabra maní se refiere cuando una cosa está en su punto de madurez. ¿Entiendes? Exacto. Eso también se refiere. Cuando también aquí se habla de ser perfecto, no es que usted va a ser perfecto en todas las cosas, no. Es que usted ha madurado en cómo pensar y cómo actuar en cada una de las cosas que tiene que hacer. Y ahí es donde se considera la persona tamí, íntegro. Íntegro, exactamente. Y con la madurez espiritual del conocimiento de la Torá. Solamente puede provenir por el tamí, solamente puede venir por medio del conocimiento de la Torá, porque la Torá es lo que llama en nuestro Mesías, en Juan, en Yohanan, en el 11, que dice que Él es la savia. Así es. La Torá es la savia, lo que pasa por todo el árbol y que nutre todo. Esa es la Torá. Y el Mesías en sí es el cuerpo, el cual es el árbol. Exactamente. Y nosotros somos su fruto. Por eso dice que todo árbol que no esté en mí no da fruto. Y exactamente, porque es la Torá. Está hablando de la Torá. Es que no vino a cambiar absolutamente nada. No, al contrario. Vino a dar entendimiento más grande de la Torá. Es más, una de las cosas que vemos cuando... Es que hay que estudiar para allá. Sí. Es que me gustaría decir muchas cosas, pero no quiero confundir mucho a la gente. Una de las cosas que vino a dar el Mesías, es doble porción. Así es. Doble porción. Porque a quién se le dio doble porción cuando estaban en Egipto, que fueron esclavizados, a Benjamín. Y Benjamín fue la última generación. La última. De Jacob, ¿verdad? Así es. Nosotros estamos viendo eso. Nosotros somos la última generación en el cual se nos iba a permitir dar doble porción. Entonces tenemos esa oportunidad de ahorita tener doble porción. No solamente lo regular, sino la porción doble. Qué lindo, precioso. En el capítulo 2, verso 4, les vuelve a decir claramente: y esto se lo digo para que nadie
los engañe con palabras persuasivas. Primero los enfrentaban y después los trataban de persuadir de una manera o de otra. En el verso 8 vuelve a decir que nadie los engañe con filosofías huecas, sutilezas, con las tradiciones de los hombres. Está hablando claramente cuando dice allí que las tradiciones de aquellos que habían heredado de su padre. Pero aquí no está hablando de las tradiciones que heredaron de los fariseos. Ese era otro grupo. Aquí está hablando de los rudimientos del mundo, de afuera. Eso es lo que está hablando aquí. Porque aquí entonces le va a decir que ese es el pueblo de que le va a decir, ¿por qué estás observando el Shabbat? ¿Por qué estás comiendo kosher? Porque vas y haces las cosas conforme a lo que está escrito. Si eso ya está abolido. Entonces el pueblo quiere que nosotros sigamos observando Christmas o Navidad. Día de los enamorados, Día de los muertos, Halloween, que todo eso es rudimiento de ¿qué? Del mundo, de hombre. No, eso no está escrito en nada que lo tenemos que observar. Al contrario, observando esos rudimientos que aquí mismo en el libro Colosenses dice que Pablo dice que le da tristeza porque ve que ellos quieren volver para atrás y volver a observar los días, los meses, los años, y no está hablando de Shabbat ni de la fiesta, porque aquí dice claramente Shabbat y fiesta. Allá dice meses, días y años, que esos son los meses y los días que se requieren a fiestas paganas. Así mismo es. Que el pueblo quería volver otra vez a celebrar. Así es, claramente no estaba hablando de las fiestas del Eterno. Aquí más adelante podemos ver, y ya le estamos dando cuerpo a estos dos versículos, que pareciera que les está diciendo que no guarden fiesta, no hay ningún problema. Entonces, en el verso 13 empieza a decir algo muy, muy especial. Empieza a describir la condición de nosotros cuando nosotros no éramos creyentes. Estábamos muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne. Estábamos viviendo en pecado. Entonces, en el verso 14 entra algo muy especial, dice, el 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Verso 14, anulando el acta de decretos que había contra nosotros. Aquí no está diciendo de que está anulando la ley de Moisés, claramente, porque estamos hablando de que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero entonces vamos a desarrollar, ya nosotros habíamos dicho varias veces qué significa pecado. ¿Qué significa pecado? Lo que está anulando es el acta, porque cuando cada uno de nosotros hace algo que quebranta la ley, eso todo queda registrado. Así es. Todo queda registrado. Es más, si usted es un creyente verdadero y que está buscando de Hashem, usted sabe de que usted por cada cosa que haga, de ahora en adelante, usted va a dar cuenta por eso. Eso está escrito en el Nuevo Testamento, no en el Viejo. Y eso es lo que está explicando aquí, de que en el pasado también era lo mismo. Cuando se dio las instrucciones en el monte, también ellos iban a empezar a dar cuenta por cada acción que tomaban. Siempre. Entonces, a cada persona se le levantaba un acta, y la acta y precepto. Él quebrantó tal mandamiento. Esta persona no hizo tal cosa. Entonces, ¿qué es lo que vino el Mesías? El Mesías vino a quitar esa acta. Porque dice claramente que quebrantábamos la ley del Eterno. Entonces, ¿cuál fue el acta entonces que fue quebrada en la luz? Fue el acta, claramente, la ley de la muerte y del pecado. Eso es lo que era contrario a nosotros. Ese es el acta que era contraria a nosotros. Por el pecado vino la muerte, y eso fue lo que hubo separación entre nosotros y Hashem. Así es. Eso es lo que dice la palabra, que era contrario a nosotros. Ahora, ¿qué es a favor de nosotros? La obediencia. Así mismo es a favor de nosotros, y por medio de la obediencia vamos a encontrar favor, gracia, benevolencia, bendición. Es todo lo contrario. Una cosa apunta a que, y por eso dice aquí en este mismo capítulo en el capítulo 3 va a hablar de la vida antigua y de la vida nueva. La vida antigua es fornicación, deseo, malas palabras, malos pensamientos. Dice, eso ya tiene que salir de tu vida. Así es. Pero dice también, y ahora aparte de eso, trabaja en estas cosas, trabaja en el carácter, trabaja en la humildad, en muchas otras cosas. Una cosa es que el Mesías quitó lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Y qué es lo que no podía hacer? Pagar por nuestros pecados. Claro, no podíamos pagar por nuestra propia redención, era imposible. Estamos sometidos. Como dice Pablo, fuimos vendidos a esclavitud.
¿verdad? Al pecado. No podía nosotros mismos pagar por nosotros mismos. Por supuesto que no. Entonces aquí podemos ver de que lo que se clavó en la cruz, lo que se clavó en el madero, fue el acta de la ley de la muerte y del pecado. Ahora, cuando esa acta es clavada y es destruida por la sangre del Cordero, ahora nosotros empezamos a caminar bajo sus instrucciones. Amén. Y cuando empezamos a caminar bajo sus instrucciones, vienen personas a decirnos, como lo que sucedió aquí: tú no tienes que guardar día de reposo, tú no tienes que guardar ningún mandamiento, pero si nosotros podemos vivir como nosotros querramos. Entonces, por eso es que el verso 16 ahora tiene su verdadera interpretación, su significado. Entonces, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo esto es Torah, todo esto es lo que el Eterno ha establecido para su pueblo. Van a venir a decirle: no lo hagas, pero aquí claramente está diciendo de que estas personas que con conocimiento humano y tradiciones de hombre iban a tratar de llevarnos a lo que es esclavitud otra vez. Sí, lo que se había destruido ya. Lo iban a volver, lo querían otra vez edificar. Así mismo es. Ahora queremos ir otra vez a lo que es el libro de Mateo, capítulo 22, para ir avanzando. Mateo 22, 34. Si es que nosotros estamos ahora mismo sin mandamientos, o con 2 mandamientos, o con 10 mandamientos, vamos a ver qué es lo que dice el maestro sobre esto. Mateo 22, 34. Vamos a leer. En este incidente aquí vemos a Yeshua, y se le acercan unos fariseos, porque los fariseos estaban viendo de que él, a través de su palabra y de su conocimiento tan grande y poderoso, los había hecho callar. Entonces en el verso 34 dice eso, el verso 35, y uno de ellos, intérprete de la Torá, preguntó por tentarle, escuche bien, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley, en la Torá? Y le dice el maestro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué les estaba diciendo en ese momento el maestro a estos supuestos intérpretes de la ley como los de estos tiempos? Les está diciendo: vete al gran mandamiento, lo que se llama el Shema, Deuteronomio 6:4, que le dice así: oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, porque el corazón es engañoso y la palabra es la Torá. Amén. Y la repetirás a tus hijos y la hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano, tus acciones, y estarán como frontales entre tus ojos, meditando en ella todo el tiempo, sin emoción. Amén. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí le está diciendo: regresen a lo que ya está establecido, si realmente quieres saber cuál es el gran mandamiento. Si tú que eres un intérprete de la ley no sabes esto, entonces algo anda mal. Esto va para las personas también que dicen que no hay que guardar mandamientos. Si nos está mandando a ese gran mandamiento, podemos ver. Y mira el segundo mandamiento, ¿cuál es? Y el segundo es semejante, porque en el primero dice: este es el primero y grande. Dos cosas muy, muy contundentes. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es Levítico 19, 18, hermana Alberto. Yo quiero otra vez, porque hoy no sé, me puse como propósito llevarlo a la persona del griego al hebreo, ¿verdad? En el griego supuestamente esas palabras solamente aplican: yo voy a amar a Elohim y a mi prójimo, ya con eso yo cumplo la ley de los profetas. No. Pregunta, no. ¿Qué es amar a Elohim? ¿Cómo lo vas a amar? ¿De qué manera es amar a Elohim? Bueno, Yeshua mismo dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, hay una manera de hacer la cosa. Si leemos los 10 mandamientos que fueron establecidos, los primeros 4 mandamientos son específicamente de nosotros hacia Él. Los primeros 4 mandamientos. Pero dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás mi nombre en vano,
y guardarás el... Cuando usted guarda el Shabbat, no lo está haciendo para hombre, porque él lo dijo, el Shabbat no fue hecho para el hombre, sino el hombre para el Shabbat. Por eso lo digo, porque cuando usted guarda el Shabbat, usted no está guardando para usted. Es para el Todopoderoso. Exactamente, lo está guardando para él. Porque en ese día es que él lo va a santificar, a apartar. Y más adelante vamos a explicar porque esa es la señal de los últimos tiempos del verdadero creyente. Amén, ¿Cuál amén. día tú vas a guardar? Así si tú mismo. guardas el Sunday, el día del sol, el domingo. Dominicus Day, mi hermano, ese es el sistema greco-romano católico impuesto por las religiones. Y la etimología de esa palabra es día del culto al Dios Sol. Así es, Claramente usted puede ir a cualquier página de internet y se va a dar cuenta de que nosotros no estamos diciendo algo nuevo. Eso está allí, está escrito, es historia, no se puede cambiar. Pero así mismo, como es historia, te va a la Torah y el único día que se requiere para santificarse y apartarnos de todo es Shabbat, el séptimo día. Nunca. La interpretación viene porque Yeshua se levantó en el octavo día. Pero hay un propósito allí. No es para que observaran el octavo día. Es porque de ahí en adelante todas las cosas con él iban a ser hechas ¿qué? Nuevas. Bueno, pero si usted no ha llegado a ese séptimo día o ese séptimo milenio, todavía no toca esa fecha. Todo es profético de algo que, como dice Shaul, ha de venir. Es una sombra que ha de venir. Todavía no ha llegado. Y como todavía no ha llegado el séptimo milenio, estamos a punto de entrar al séptimo milenio, pero no estamos allí. Entonces todavía tenemos que observar el Shabbat, porque en ese día es donde el Adón le place tener una relación con su Kalá, con su esposa, con su congregación. Esa es la entendida. Dice, y los demás días, dice la persona, es que yo guardo todos los días. No lo guarda, porque todos los días tenemos que estar preocupados por el trabajo, por la comida, la casa, los hijos. Y aunque meditamos en la palabra, pero no estamos 100%. Pero Él requiere un día completamente apartado para apártate Él. De todo. De todo. Tú quieres tener una relación conmigo, este día es el que todos van a ser para mí. Y está asignado por Él. Está asignado por Él. Pero en el pensamiento greco-romano, tú escoges el día. Entonces, si tú escoges el día, no hay orden, no hay soberanía. Todo el mundo hace lo que quiera. Y la palabra, todo el mundo sabe, todo, porque usted le dice a un creyente cristiano o de otra religión, ¿es el Señor un Señor de desorden? Le va a decir, no. Imposible. No, Él es un Señor de orden. Entonces, si es un Señor de orden, va a dar un día diferente a lo que ya está establecido. Como diría Pablo, de ninguna manera. Ahora queremos entrar para finalizar la señal del pacto, que es algo muy contundente. ¿Qué significa esto? Y si esto fue algo que el mismo Yeshua vino a abolir o es que es algo que es eterno. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, versos 16 y 17, y se los voy a leer aquí mismo. Ahí usted lo puede ver en la pantalla. Éxodo 31, 16 y 17. Guardarán pues el día de reposo, el Shabbat, los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto eterno. Perpetuo. Y el verso 17. Señal es para siempre entre mí, se pone primero él, y los hijos de Israel. Y ahora y le vuelve a decir, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Queremos ver qué es lo que significa la señal. Queremos saber qué significa eso en el hebreo, en su raíz, para que el creyente pueda entender qué significa. Bueno, vamos a ver lo que es señal en hebreo. La palabra señal es ot. Es ot. Y suena ote, como lo podemos ver ahí en la pantalla. Y vemos que se forma de 3 palabras. La palabra se lee siempre de derecha hacia izquierda, porque así se lee el hebreo, no de izquierda a derecha, para darle su significado. Real. ¿Qué es ot? ¿Qué es la señal? Bueno, la única manera que podemos ver es viendo qué significa cada letra en el alfabeto hebreo, porque todas tienen un significado muy importante, muy lindo. Tenemos la primera letra, que es la Aleph, que está aquí a mano derecha. La Aleph significa la cabeza.
significa el cordero, significa líder, significa primero y significa fortaleza. Ahora, vamos a la segunda, que es la Vav, la letra Vav. Significa el clavo, lo que une o el que une o la conexión. ¡Wow! Tremendo. Poderoso, poderoso. Y se ve más lindo todavía en el hebreo pictográfico, donde se ve la foto. Entonces, y la última letra, Tav, que es aquella aquí al final, podemos ver que significa el sello, el pacto y la cruz. Permíteme un segundito eso para enseñarlo a nuestros hermanos. Sí, para que lo vean. Para que lo vean por foto, mírenlo bien, póngalo ahí para que lo puedan ver. Usted puede ver claramente lo que significa ahí. El hermano Alberto se lo está mostrando siempre de derecha a izquierda. Va, tav. Lo mismo que le explicó mi hermano. Este es bello. Esto es bello. Entonces, en total, ¿qué significará cuando pones todas estas cosas juntas, mi hermano? Aquí estamos viendo de que lo que se llamaba de manera errónea el alfa y omega en Apocalipsis capítulo 1 es esto ahí. Y esto. Tenemos que hacer el cambio de 180 para el hebreo. Cambio el switch. Alfa y omega en griego, en alfa y omega no significa absolutamente nada. En hebreo, Aleph, Tav, ahí tiene su significado y está diciendo, yo que soy la cabeza, el cordero, el primero y la fortaleza, voy a hacer la conexión a través de un clavo o del pacto, sellándolos a ustedes en el pacto eterno en la cruz que representa el lugar, el altar de sacrificio. Eso es lo que está diciendo. Entonces es imposible, es completamente imposible que Yeshua haya quebrantado lo que está escrito en su nombre. Hermano Alberto. Una de las otras cosas que vemos allí es que cuando él dice que él es el Aleph, está hablando de que él es toda la palabra. Todo. Porque el Aleph es la primera letra del hebreo y Tav es la última. Por eso él dice que todo se va a cumplir en él, porque él es la Torah. Amén, amén. Entonces por eso que no puede pasar ni una jota ni una tilde hasta que todo sea completo. Porque eso, la palabra, vamos ahora, antes de terminar, vamos a explicar qué significa la palabra Shabbat. Podemos ir rápidamente al libro de Bereshit para que usted vea la palabra allí, Shabbat. La primera vez en Génesis. La primera vez que se utilizó, Génesis 2, ¿verdad? Dice, ok, el Génesis 2 dice así, para que vamos al versículo de una vez, dice, y acabó Hashem en el día séptimo la obra que hizo. ¿Está viendo? No está reposando, está terminando. La palabra Shabbat significa completo. Eso es lo que significa la palabra Shabbat, completo o séptimo. El número 7 significa algo que está completo en todas las perspectivas. Dice, y acabó Hashem en el día séptimo la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo al día séptimo y lo que santificó, lo apartó. Vamos a pasar el switch, porque la palabra santificar a veces no tenemos lo que se refiere, el significado real, pero el significado real es apartar. ¿Apartar de qué? De lo que él llama mal, a él que es el bien. Eso significa la palabra apartar. Entonces dice que lo apartó. De entre los 7 días, él apartó el Shabbat para apartarlo. Y cuando dice aquí que él reposó, quiere decir que él se paró de crear. No que estaba reposando como reposo, durmiendo. No, dejó de trabajar. La palabra para reposar en sí, en hebreo, es menuja. ¿Se acuerdan que en el libro de Mateo, vamos a ir rápidamente para que con eso vamos a terminar? Porque este es el versículo que más ha sido interpretado para decir de que ya el maestro es nuestro Shabbat, nuestro reposo, ¿verdad? Y no es así. Mateo. Ya le decimos ya, para que terminemos con... Mientras estamos buscando el verso, queremos dejarles saber, porque yo sé que están haciendo esta pregunta, pero esto es para el pueblo de Israel, y nosotros no somos judíos. Pero a través de la sangre del Cordero nosotros hemos sido injertados
a lo que es el olivo, a lo que es Israel. Pero ahora, como dice Efesios capítulo 2, verso 10 en adelante, nosotros podemos ver claramente de que a través del sacrificio nosotros íbamos a ser injertados al pueblo y ahora teníamos que seguir las instrucciones. Después de esta presentación, el próximo miércoles vamos a entrar en lo que es identidad. Amén. Para que el creyente sepa qué es Israel, qué es Judá, qué son estas dos casas, qué es Efraín, para que usted se dé cuenta que esto aplica a usted. Amén. Adelante, hermano. En Mateo 11, del 28 al 30. Le voy a dar un segundito para 11, que esté bien, porque esto tenemos que leerlo. Mateo 11, 28 al 30. Aquí vamos a establecer, porque una de las cosas que yo escuché mucho cuando yo empecé a guardar la fiesta del Eterno, en específico el Shabbat, muchas de las contestaciones que recibía de las personas que le había dejado en otras congregaciones era de que el Shabbat de ellos era el Mesías, decían ellos, pero esa no es la palabra que se utiliza aquí. Ya les dije que la palabra Shabbat significa perfección, madurez, completo, ¿verdad? Por eso que en el Shabbat él sanaba a la gente, porque si una persona está enferma, no está completa. Claro que no. Tiene que estar sana para que fuera completada. Y por eso que el Shabbat se sanaban a las personas, específicamente nuestros dos Mesías. Pero la otra palabra para reposo físico en un lugar específico es menujá. Que ese sí es un reposo físico, como de reposar de nuestras obras, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver aquí. Dice Mateo 11, del 28 al 30, dice así: venid a mí todos que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Descansar. No está hablando de Shabbat allí. Claro, está hablando de la palabra descansar. Como que esa persona ha sido puesto en un yugo grande, y el yugo ese se le iba a quitar para que ellos de verdad pudieran descansar. ¿Y cuándo iba a ser eso? En el milenio, el que va a ser ese yugo quitado. Y después le dice allí, en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Menujá, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. ¿De dónde está sacando eso? Lo está sacando de la Torah, que le digo, ya estas palabras que están en vosotros no son difíciles de hacer. Entonces el yugo que le estaban poniendo aquí era el yugo de los mandamientos y ordenanzas de hombres, que ni ellos mismos lo podían llevar, ni mover con un dedo. Y este yugo, dice que la Torah era aún mucho más fácil. Así es. Y esto es lo que estaba hablando aquí. Entonces, en resumida cuenta, Shabbat quiere decir dejar de hacer algo, dejar de hacer obra y de trabajar. Y el descanso viene después. Así que es la menujá. Todo es una micra, es un ensayo de que estamos haciendo para entrar en ese reposo eterno. Pero todavía no hemos entrado en él, obviamente, vemos cómo está el mundo. Amén. Gracias, hermanos. Si tienen preguntas, por favor, comuníquense con nosotros y vamos a aclarar cualquier parte o cualquier de estas instrucciones que tocamos con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, que el Señor les guarde y les bendiga. Bye bye. Shalom.